Lunes 30 de julio del 2018, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Soy Denise Molina, es un gusto acompañarlos. Revisamos quiénes son nuestros invitados. José Valencia, canciller de la República. La gira del presidente de la República, Lenín Moreno, por Gran Bretaña y España. Primera cumbre global de discapacidades. Reunión con empresarios en Universidad de Edimburgo. Acuerdos con el gobierno de España. Lo revisaremos. También estará Andrés Páez, exasambleísta y excandidato a vicepresidente por Creo. Los exámenes especiales de Contraloría a los convenios del IES con prestadores privados de servicios de salud. Detectados más de 700 millones de dólares en perjuicio. La responsabilidad de Iván Espinel como administrador de los contratos. Además, nos acompañará Walter Spurrier, analista económico. Hablaremos del cambio al modelo económico en el proyecto urgente de fomento de la producción, atracción de inversiones, generación de empleo y equilibrio fiscal. Al motor estatal del endeudamiento se agregan exenciones y rebajas tributarias a la empresa privada. ¿Funcionará el modelo para generar empleo y atraer inversiones? ¿Habrá equilibrio fiscal? Lo vamos a examinar. El presidente Lenín Moreno en su gira por Europa precisó lo que no es el socialismo. Jamás en la vida nos hablaron de que el socialismo era crímenes, secuestros y esquilmar los recursos del Estado. ¿Desde cuándo acá el socialismo es criminalidad? ¿Desde cuándo acá el socialismo es corrupción? ¿Desde cuándo acá el socialismo es autoritarismo? Alfredo, buenos días. Buenos días, Denise. Qué gusto que nos acompañes esta semana en Contacto Directo. Buenos días a todos. Sin duda que el abuso y el latrocinio no son socialistas. Con estas expresiones, Lenín Moreno se gana el sentimiento de las gentes y de las fuerzas de oposición. Pero aquí viene el problema. La izquierda tiene una experticia para la oposición en las calles que nunca la iguala cuando llega a Palacio y reemplaza a la derecha en el vicio del atropello y la prepotencia, sobre lo que éste exhibe derecho de propiedad intelectual. Pero también hay una destreza reconocida de la derecha en administrar paisitos de imagen vendible, de tal suerte que cuando un socialista gobierna democráticamente, la ciencia política los reconoce como derecha iluminada. Esto viene al tema porque el Ecuador vive un momento especial con la aprobación de la Ley Urgente de Fomento Productivo, con el propósito de atraer inversiones, generar empleo y estabilidad fiscal, que están por verse en el lapso acordado de 3 años hasta que Lenín Moreno traspase el poder. Las convergencias especiales de las mayorías móviles en la Asamblea permiten que cada sector de la oposición apruebe el proyecto de ley por tramos, sin colocar en riesgo la promulgación del paquete completo, lo cual pone a la ciudadanía a pesar. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Pues nadie puede garantizar que habrá atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad fiscal. Sin embargo, cada uno de los actores dispone de su propio lavamanos. Mientras, por su parte, la derecha finalmente logra un interesante paquete de exenciones y rebajas tributarias, al tiempo que la izquierda goza de una prórroga para seguir endeudando al Estado por encima del techo de ley a la deuda. Y como cereza que corona la torta, el representante de los empresarios asume la responsabilidad de dar las exenciones y lograr la estabilidad fiscal, fusionándose así gobierno y oposición con la música de fondo de la lucha anticorrupción. Entre tanto, la ciudadanía no puede dejar de pensar, ¿y ahora quién podrá defenderse? Porque ella siempre es la que paga. Y no se sabe qué pasará si el proyecto no resulta. Aunque la nueva coreografía suprime la música apocalíptica de que el país se hundía si continuaba endeudándose. Esta es la gran apuesta que mete a todos en el mismo saco. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
La larga administración del expresidente Correa dejó su marca, aunque sus graves fallas recién han salido a la superficie. En sus giras a Estados Unidos y Europa fue constante la ausencia de encuentros oficiales y las frecuentes reuniones con migrantes. El presidente Lenín Moreno realizó la semana pasada una gira a Europa, 3 días en Gran Bretaña y 2 en España. José Valencia, canciller, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, mucho gusto estar aquí nuevamente con usted, doctor Pinargote. Revisaremos la gira del presidente en Londres, 2 días en la primera cumbre global de discapacidades organizada por el Departamento del Reino Unido para el Desarrollo Internacional, coauspiciada por la Alianza Internacional para Discapacidades y el gobierno de Kenia. Sirvió esta cumbre a la visibilización internacional de discapacidades. También ayudó a mejorar las relaciones con el Reino Unido, que era coorganizador de este evento. En realidad, la visita del presidente se centró en la participación suya en la cumbre de discapacidades. Usted conoce, ese es un tema que para el presidente es especialmente importante, relevante, lo lleva muy en su corazón. Ha sido, como él mismo lo rememoraba en algún punto, el delegado del secretario general de la ONU para asuntos de discapacidades, y en esta calidad y la de presidente del Ecuador estuvo participando en esta cumbre como el orador principal. El propósito de su intervención fue, por supuesto, hacer un recuento de la experiencia nacional, de la experiencia del Ecuador en temas de políticas y proyectos a favor de las personas con discapacidades, pero también de proyectar esa experiencia ecuatoriana hacia lo internacional. La cifra de personas discapacitadas en el mundo alcanza al 15% del total de la población mundial. Es un número extremadamente importante y que la comunidad internacional debe dirigir su mirada a través de acciones conjuntas de los países y, por supuesto, ya de políticas dentro de cada uno de los estados. Edimburgo es conocida como la Atenas del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por su universidad, que está entre las 6 mejores de Europa. Su rectora es la princesa Ana de Windsor. Fue recibido el presidente Lenín Moreno por el vicecanciller de la universidad. Hubo una reunión con empresarios escoceses. El propósito de la reunión fue solo inversiones en energía. En efecto, la parte central del encuentro fue esa, fue hablar con funcionarios, con representantes de diversas compañías y institutos de investigación que trabajan en temas de la energía. Edimburgo es, aparte, como usted mencionaba, de un centro importante académico, un centro también de negocios y donde operan importantes compañías de ese sector. La presencia del ministro de Hidrocarburos del Ecuador, del ministro Carlos Pérez, estaba orientada en establecer ese contacto directo entre el Estado ecuatoriano y esos representantes con la presidencia y con la participación del presidente de la República, lo cual daba sin duda alguna un peso muy específico, muy particular a este encuentro. El caso Assange fue abordado en entrevistas de prensa. No hubo en Londres contactos con el gobierno británico. ¿Fue útil esta gira como un acercamiento presidencial para encontrar una solución al caso Assange? El propósito de la gira era fundamentalmente participar en la cumbre de discapacidades en Londres y en el encuentro en Edimburgo con los empresarios del sector energético. Esos fueron los propósitos del viaje al Reino Unido, y la Cancillería y el gobierno habían anticipado de antemano que el tema Assange no sería conversado con autoridades británicas. De hecho, no solamente que no hubo ningún contacto con ellos, con miembros del gobierno británico para tratar este tema, ni tampoco, en mi caso, como canciller de la República, pues acompañé al señor presidente precisamente porque este tema y otros de política exterior no iban a ser abordados. Pero en todo caso se mantienen contactos permanentes, digamos, para tratar este asunto y tratar de encontrarle una solución, según ha comentado el presidente. Así, el contacto existe con el gobierno británico. Hemos venido dialogando con las autoridades de Servicio Exterior británico, del Foreign Office, a fin de buscar
vías de solución a este problema. También hemos estado en contacto con los abogados del señor Julian Assange. En primera instancia caímos en cuenta que no había designado un específico procurador legal por parte del señor Assange. Le pedimos que lo haga, le pedimos que designe un solo abogado, porque es muy difícil para el Estado ecuatoriano tratar a la vez con 2 o 3 grupos de distintos representantes jurídicos. Ya se ha hecho esa designación. Hemos recibido inclusive puntos de vista de parte del procurador legal del señor Assange, y estamos en esa etapa de buscar un punto de encuentro, un punto de entendimiento entre estas 3 partes, del gobierno británico, el señor Assange, el gobierno del Ecuador, que pueda, como el presidente ha dicho, hallar esa solución que vea por los derechos también del señor Assange, pero que se enmarque en el derecho internacional y por tanto responda a los puntos de vista y a los planteamientos del Ecuador, del Estado ecuatoriano y del gobierno inglés. La agenda en España con el rey, el nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la alcaldesa de Madrid y los migrantes, ¿qué temas de interés bilateral incluyeron? Con el gobierno español, con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se trataron varios temas que atañen a la agenda bilateral con España. Es una agenda muy rica, llena de distintos puntos y elementos que hay que conversar. Está el tema de comercio, está el tema de inversiones, está el tema de la cooperación que recibimos de España, que es una cooperación que valoramos mucho y es una de las más importantes de las que mantenemos con Europa. Están asuntos de cooperación en seguridad, ya más específicamente, donde hay el apoyo de España a, por ejemplo, actividades nuestras en la frontera norte. En fin, todos esos asuntos fueron abordados con el presidente de gobierno español. Creo que fue una visita muy positiva, que se selló con la firma hace un momento veíamos unas decenas de ella, de un acuerdo precisamente de cooperación en materia de cooperación de seguridad entre el gobierno del Ecuador y el gobierno de España, que será ejecutado por los ministerios del Interior, tanto del Ecuador como de ese país. José Valencia, canciller, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias. Denise. Tras la pausa, Andrés Páez, ex asambleísta y ex candidato a vicepresidente. Los millonarios perjuicios al IES en salud detectados por Contraloría, en los que se vinculó a Iván Espinel. Ya volvemos. Respecto a la indagación de Fiscalía que involucró a Iván Espinel, la Contraloría examinó las operaciones entre el IES y los prestadores de salud externos, hospitales y clínicas de Quito y Guayaquil. O sea que faltan 22 provincias, pues en todas había convenios de prestación de servicios por operadores externos. En el informe de Contraloría aparece como administrador de algunos de los contratos José Iván Espinel. Andrés Páez, ex asambleísta y ex candidato a vicepresidente por Creo. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, doctor. Buenos días. En mayo de 2016, hace más de 2 años, Contraloría entregó estos informes al fiscal general Carlos Chiriboga. ¿A qué periodos corresponden de gestión en el IES? ¿Cuál es el monto de los perjuicios al IES? Estos informes tienen responsabilidad penal, indicios de responsabilidad penal. El administrador del contrato es Iván Espinel y corresponden al periodo del economista Ramiro González. Pero son varios contratos. Entonces, ¿Espinel administra varios contratos o todos los contratos? Administra todos los contratos y los que han llegado a mi poder son 10 informes con indicios de responsabilidad penal que alcanzan una responsabilidad, un perjuicio para el Estado que supera los 750 millones de dólares en cosas verdaderamente Perdón, pero son curiosas. contratos, lo de Espinel es importante aclarar, son los contratos de Guayaquil, porque los de Quito, por supuesto, no está él, ¿no? Bueno, en los casos de los hospitales de Guayaquil, que alcanzan aproximadamente a 500 millones de dólares del perjuicio, el administrador es Iván Espinel. En otros contratos, como los de Quito y los de provincias, son otras personas las que corresponde la administración de estos contratos. Ahora, hay cifras de responsabilidad civil y de responsabilidad penal, como usted señala. ¿Esas cifras se han desvanecido en estos 2 años o se mantienen, están en firme?
Ni siquiera estos informes han sido judicializados, porque en mi opinión estos son parte de los informes que fueron en su momento ocultados o congelados porque fueron entregados durante la administración del ex fiscal general Galo Cheriboga. Y precisamente es por la magnitud de estos informes que yo supongo que no fueron judicializados en su momento, porque estamos hablando de un perjuicio a jubilados y afiliados del Seguro Social que alcanza casi los 800 millones de dólares. Y esto evidentemente radica en operaciones realizadas entre estos prestadores de salud externos y el Seguro Social, en donde no solo se sobredimensionaron precios, sino que además primero se reportaron... veamos la magnitud de los perjuicios. El total de los perjuicios al IES en Pichincha es de 155 millones de dólares y en Guayas de 599 millones, lo que da un gran total de 755 millones, como usted señala, de los cuales 252 millones serían de responsabilidad penal. ¿Tiene vinculación con estos contratos el exministro Iván Espinel para que sea quien sea dispuesto a la libertad? ¿Cuántos son los contratos por los que él responde? Sí, por supuesto, él tiene responsabilidad por esos casi 600 millones de dólares en los que en la provincia del Guayas se ha establecido tanto responsabilidad civil cuanto responsabilidad penal. Y lo ideal sería que los jueces revisen esta medida con la cual han favorecido a Iván Espinel para que esté libre y que no suceda lo que ha pasado ya con dos prófugos de los casos de atracos en el Ministerio del Interior que, según estos documentos que están en mis manos, ya se escaparon a pesar de tener grilletes y que son dos personas perseguidas por la justicia. Me refiero al señor Platanov, a la señora Angélica de Luján Escobar Guzmán y Boris Martín Platanov Serrano. Ellos tenían medida sustitutiva del escándalo del Ministerio del Interior. Debían presentarse, tenían grillete. Es el único responsable y el único que estaba detenido, según usted señala. Era el único que estaba detenido, pero por otro asunto, no por estos temas. Estos son informes que no han sido todavía judicializados. Yo desconozco si el actual fiscal los tiene en sus manos, pero evidentemente yo le quiero entregar al fiscal esta información porque estamos hablando de un perjuicio que bordea los 800 millones de dólares a jubilados y a los afiliados de la Seguridad Social. Ahora, ¿en qué estado se encuentran estos exámenes con indicios de responsabilidad penal? ¿En etapa de indagación previa o está ya en etapa de instrucción del juicio? De la verificación que yo he podido realizar, ninguno de estos informes se haya judicializado. Estos son informes que tienen que ser enviados por el fiscal a uno de los fiscales subordinados a él para que inicie las investigaciones del caso y se determine cuál es la responsabilidad y quiénes son los presuntos responsables de todos estos atracos, aunque en los informes de responsabilidad penal, que todos ellos los tengo aquí en número de 10, estos informes ya reflejan efectivamente quiénes son los presuntos responsables de este atraco, aunque sería importante también informar a la ciudadanía los detalles. Iván Espinel fue enjuiciado por otras situaciones, no por estas. Evidentemente, no es por esto, como tampoco Ramiro González como presidente del directorio del IES, que está también mencionado en estos informes, tampoco ha sido enjuiciado por este perjuicio de casi 800 millones de dólares, sino por otros asuntos, porque curiosamente incluso después, ya en el curso de los procesos, les comienzan a cambiar el tipo penal y resulta de que ahora están por evasión tributaria, por asociación ilícita, pero no están por los delitos que tanto ellos como el ex vicepresidente Glass deberían estar enjuiciados, es decir, peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, lavado de activos, que son los delitos por los cuales verdaderamente ahora, por eso yo le preguntaba a usted qué periodo comprende, de qué años comprende este examen y a qué directores del IES corresponden las responsabilidades respectivas. Todos estos informes se producen dentro del periodo del economista Ramiro González como presidente del directorio del IES. Los informes posteriores a esa administración no están en mis manos. Es decir que contra los otros directores no hay ningún cargo. No,
Lo que pasa es que yo no conozco si es que existen cargos o no, porque estos informes son, como le había manifestado, parte de los informes que están congelados en la Fiscalía o que estuvieron congelados en la administración del doctor Galo Chiriboga. Desconozco si es que el nuevo fiscal, el doctor Pérez, ha recibido físicamente estos informes que, como todos nosotros sabemos, se los mantenía bajo congelamiento en la administración de Galo Chiriboga, porque la fe de presentación de estos informes, que en todos constan, la fe de presentación refleja de que efectivamente estos informes llegaron al despacho del doctor Galo Chiriboga y que estos informes en definitiva no han sido judicializados. Por eso es muy importante que se revisen las medidas dictadas a favor de Iván Espinel para que él regrese a la cárcel, responda por esto, pero que además los jueces inicien los procesos judiciales por los delitos de magnitud que he mencionado en contra del economista Ramiro González y el entonces director general del IES. ¿Y cuáles son los contratos por los cuales tiene responsabilidad de Iván Espinel y a qué año corresponde? Son los contratos de los años desde el 2010 al 2013, ese lapso, y son contratos con diferentes clínicas y hospitales. En todo caso, yo creo que sería importante, si usted me permite, hacer una revisión, por ejemplo, de qué tipo de atracos se mencionan en estos informes. Aquí tenemos uno de ellos en donde por 1 litro de oxígeno, que el valor en el tarifario del IES es 1 centavo, por 1 litro de oxígeno se llega a facturar $28.800. Ese es el perjuicio, solamente por 1 litro de oxígeno, sin considerar el número de litros de oxígeno. Acá tenemos, por ejemplo, medicamentos cuyo costo es 0.82, se planilló en 92.06. 10.66 se planilló en 215. Medicamento cloruro de sodio 2.42 se planilló en 215. Sodio cloruro 60 centavos se planilló en 215. Furosemida 10 centavos se planilló en 215. Otro informe, en una tinción quirúrgica se planillaron 50 frascos de un medicamento sevofluoroano, es decir, un medicamento que se utiliza para la anestesia. Resulta que para esa operación se necesitaba tan solo 1 frasco, se planillaron 49 frascos en exceso en ese caso. Tenemos otro caso en donde para una operación de rodilla, cuyo costo por uso del quirófano en el IES es de $80.67, se facturó $12.679, es decir, más de $11.000 de perjuicio en una sola operación. Aquí están, por ejemplo, evidencias en un informe en donde se realizan operaciones a diferentes pacientes el mismo día, a la misma hora, en el mismo quirófano, con los mismos médicos y con los mismos integrantes de los equipos médicos. E incluso se reflejan 5 casos en los que a la misma hora, en 5 diferentes pacientes, intervienen el mismo anestesiólogo e incluso en 2 casos interviene el mismo cirujano. Esa es la realidad que se refleja en estos informes. Y sobre todos estos informes no existe ninguna acción judicial hasta el momento. No existe ninguna acción judicial. Eso es lo que hemos podido verificar. No existe acción judicial. Y estas acciones judiciales, por favor, que no sean por asociación ilícita. Eso es una burla. Eso es un show. A estas acciones que sean por los delitos que corresponden: peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de activos, testaferrismo. Esos son los delitos por los que los autores de los mismos merecen una acumulación de penas que bordea los 40 años en la cárcel. Es la hora de sentar precedentes, porque si no les van a seguir robando a los afiliados y a los jubilados del IES. Y por favor, aquí lo que estamos hablando es de estos 10 informes que por esos azares de la vida llegan a mis manos. ¿Cuántos otros informes habrán con indicios de responsabilidad penal posteriores al año 2013 en los cuales también se habrán robado ingentes cantidades de dinero? Aquí con 10 informes apenas estamos hablando de un perjuicio de casi $800 millones al Seguro Social, a la gente pobre recibió que aporta. Retaliaciones por las numerosas denuncias que presentó cuando era asambleísta.
¿En qué estado Muchísimas. se encuentra actualmente la investigación contra su hermano como consecuencia de esas actitudes? Esa retaliación y esa persecución demencial del correísmo felizmente concluyó la semana pasada. Tanto el fiscal como el fiscal provincial declararon su inocencia y luego el juez de la causa determinó que mi hermano es absolutamente inocente y por lo tanto ha sido un perseguido más de la justicia correísta. Por fin en la familia tenemos un poco de paz, pero no nos quedaremos de manos cruzadas y nosotros vamos a hacer que los responsables de tan miserable persecución respondan ante el país y respondan ante la justicia, que rindan cuentas de sus actos y revelen quiénes son los que ordenaron semejante persecución en contra mía, fundamentalmente con el propósito de intimidarme, pero ha quedado al descubierto de que a mí no me intimidan, de que yo perdí el miedo hace muchísimo tiempo y de que jamás nosotros nos rendimos frente al correísmo, que siempre estuvimos en pie de lucha y que era muy distinto luchar y abrir la boca cuando estaba Correa en el poder con todo en sus manos, con el aparato de propaganda, con todas las fuerzas bajo su dominio, con todos sus designios ejecutándose consecutivamente. Ahora es importante que nosotros mantengamos esa actitud de lucha, porque el correísmo no ha sido superado y tenemos que mantenernos en pie de lucha para lograr conquistar mejores días para el Ecuador. Andrés Páez, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted, buenos días. Denise. Breve pausa y cuando regresemos nos acompaña Walter Spurrier, analista económico. Hablaremos del nuevo modelo económico del proyecto urgente al motor del endeudamiento estatal. Se agrega excepciones tributarias para atraer inversiones. ¿Funcionará? En pocos minutos estamos de vuelta. La crisis derivada de la caída del precio del petróleo recaló el clamor de un cambio de modelo económico. Hasta economistas vinculados a la llamada Revolución Ciudadana consideraron insostenible un modelo de supremacía estatal sin petróleo y con más endeudamiento. Walter Spurrier, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, buenos días. El gran mérito del proyecto urgente es que busca encender el motor privado con un paquete de exenciones y rebajas tributarias, pero mantiene encendido el motor estatal con el combustible de endeudamiento y la progresiva recuperación del petróleo que se está dando. ¿Funcionará este cambio de modelo? ¿No habrá nuevos impuestos a la ciudadanía? ¿Generará empleo? Bueno, vamos por parte en esto. En primer lugar, si vamos a enfrentar el problema fiscal y reducir la dependencia del crédito externo, el gobierno pretende atenderlo en la etapa inmediata con la amnistía tributaria, la remisión tributaria, que significa que van a aumentar en los próximos meses los ingresos fiscales. Y piensa luego probablemente seguir endeudándose, pero cada vez con menos, hasta que va ajustando el gasto público, tiene que ajustar el gasto público. Ese proceso igual es un proceso que significa que no va a haber mayor crecimiento económico durante este periodo de ajuste, porque en el momento que uno ajusta el gasto, evidentemente no se está expandiendo. Entonces, lo que tratan de... ¿Pero hay ajuste al gasto? Bueno, es muy pronto para decirlo. Pero antes no ha habido, digamos, ya llevamos un año de gobierno y usted mismo ha señalado en análisis semanal que las cifras de ejecución presupuestaria no indican ese ajuste. Bueno, es que el primer año realmente fue una continuidad del gobierno de Rafael Correa. Siguieron funcionarios vinculados al gobierno de Rafael Correa, se siguió la misma política, de hecho hasta se aceleró el endeudamiento del dinero que se desembolsó justo a la posesión de Lenín Moreno hasta que salió el ministro de la Torre. La deuda externa aumentó en 7.000 millones de dólares. Entonces, recién estamos hablando de unos 2 meses de ajuste y hay promesas de ajuste, hay que ir viendo si en efecto se va a dar. Pero si el gobierno no hace el ajuste por las buenas, termina haciéndolo por las malas,
porque la puerta del endeudamiento externo no está abierta como estaba antes. Las circunstancias internacionales han cambiado, la visión del futuro de la economía ecuatoriana es distinta y por lo tanto no va a haber tanto acceso a crédito externo. En ese caso, sencillamente no va a haber dinero para el gasto, tiene que recortarlo. Ahora, o sea, en efecto, el último endeudamiento se produce porque la tasa de interés para el Ecuador, por el riesgo país, había subido siquiera al 11%, se prefirió colocar CETES, o sea, los certificados de tesorería. Pero eso se lo puede hacer por una sola vez, por 2 veces, ¿cuántas veces? ¿Hasta cuándo? Ahora ha bajado la tasa de interés, ha bajado el riesgo país, el petróleo se está recuperando. Entonces, ¿qué ocurre? Que si ha bajado 1,5 puntos más o menos la tasa de interés para el Ecuador, resulta que en el mercado los bonos ecuatorianos son atractivos porque rinden el 10% cuando los de Colombia rinden la mitad y se acaban en media hora. Sí, pero el gobierno quisiera emitir en mejores condiciones y de todas maneras mucho depende de que los inversionistas, el mercado financiero, se convenza que el gobierno va por buen camino. Porque hay el problema también de que los bonos que se contrataron con el gobierno anterior comienzan a vencer en el año 2020. Entonces vamos a tener que recurrir a nuevo endeudamiento en montos importantes solamente para poder pagar los créditos que se vencen. Entonces él tiene que mostrar, el gobierno, que realmente se ha hecho un cambio efectivo en las políticas económicas y que se está resolviendo el problema fiscal. Impuestos, no sé si vayan a haber nuevos impuestos, pero pienso que es muy probable. Pero por lo menos eso es lo que dicen que no habrá. Dicen todos los actores políticos responsables de este acuerdo. Pero en ese caso probablemente va a haber una reducción del subsidio de los combustibles, porque el gobierno también necesita actuar por el lado de los ingresos. Pero eso diría que se hace como para distraer a la opinión pública y dar ciertas esperanzas, porque ya sabemos por la experiencia que nunca se ha dado aunque es posible en gasolina, por ejemplo, porque esa es otra cosa. Se habla de que el subsidio de los combustibles es un gran pecado, pero lo que se refiere al diésel, que es la mayor parte, sí afecta a la producción, sí afecta al costo y al transporte de bienes y de personas y de mercaderías. No es lo mismo que el subsidio de la gasolina. Bueno, yo por eso lo que he sugerido es que tiene que ser un ajuste paulatino, para que las empresas y los usuarios en general vayan ajustándose al precio más elevado. Y van a tener que atender ese problema o en su defecto hacer una reducción más firme del gasto público. El Ecuador ahora tiene un estado que es el más grande de la costa del Pacífico de América del Sur en relación al tamaño de su economía. Y no podemos competir con una carga fiscal tan pesada con Colombia, Perú y Chile. Entonces, y por eso, y respecto entonces a la atracción de nuevas inversiones nacionales y extranjeras, básicamente comprende esto repatriación de capitales que vienen bajo la forma de compañías constituidas en el extranjero. Normalmente lo primero que viene es el capital nacional. El capital nacional viene a ser empresas nacionales que se endeudan en el exterior y entonces viene la plata como deuda privada. En muchos casos esa deuda privada la consiguen las empresas nacionales con respaldo de depósitos que tienen firmas relacionadas en los mismos bancos en que le prestan, lo que se llaman créditos back to back. Hay muchos casos de eso y lo primero que viene es la inversión nacional. Posteriormente viene la inversión extranjera, cuando ven que los nacionales realmente están invirtiendo. Eso es posible. Sin embargo, para el caso de la inversión extranjera, el principal problema es el relativo a la poca confiabilidad en las Cortes Nacionales. Y la solución que se le ha dado a pedido de la oposición de que haya el arbitraje y que lo ha aceptado el gobierno, ¿es creíble eso cuando la Constitución no lo acepta? Bueno, eso dirán los constitucionalistas y dirán los asesores. ¿Y qué dirán los inversores? Porque a ellos no les interesa la discusión. Los inversores consultarán a sus abogados y ellos les dirán si se puede confiar en eso o no. Pero ese es su problema. O sea, la ley es muy generosa en los beneficios tributarios, pero ese es solamente un elemento y ni siquiera el más importante.
El más importante es la seguridad jurídica y ese sin duda es un escollo que no sé si le hayan podido dar la vuelta o si se... O sea que se tendría que avanzar realmente hacia una reforma constitucional a la cual todos le tienen una alergia infinita. Todos los grupos políticos nunca han tratado ese tema, quieren todo hacerlo reformando leyes y reglamentos como lo hacía Correa. Por ejemplo, la cuestión del déficit, del equilibrio fiscal. Se proponen soluciones, pero son a través de decreto ejecutivo, como hacía Correa. Sí, la verdad es que tendría que ser una reforma constitucional y tendría que hacerse algo relativamente rápido, porque la idea es que estamos entrando en este proceso de ajuste y que no debe durar más de la cuenta. Lo menos que va a durar es lo que dura el gobierno actual. Y lo ideal sería que este gobierno le deje al sucesor una economía saneada, que el sucesor no diga que no le han dejado la mesa servida. Pero eso requeriría un cambio de la legislación en la Constitución muy próximo, muy pronto. El cambio de modelo es una apuesta económica que embarca a todos en el mismo saco. Es políticamente legítima, pero económicamente riesgosa. El cambio de modelo es necesario porque el Ecuador estaba viviendo de un estado rico con dinero del petróleo y más bien se dejaba de lado la competitividad de las empresas nacionales. De hecho, la inversión privada cayó durante el gobierno de Rafael Correa. Y ahora de pronto, al no poder crecer la economía por inversión pública, tiene que crecer por inversión privada. Es una necesidad. El otro sistema nos va a llevar a Venezuela o algo por el estilo. Entonces, en ese sentido, no queda más que atraer la inversión y tomar medidas que signifiquen que el país sea más competitivo. O sea, que incluso las industrias nacionales puedan competir en mercados externos e incluso en el mercado interno con las importaciones que hoy vienen de la Unión Europea o que vienen de los países latinoamericanos. Entonces, y en cuanto a generación de empleo, el primer año, ¿cuál ha sido la tendencia y será reversible esta tendencia? El primer año la tendencia ha sido que se reduzca el empleo. Y yo soy un poco pesimista en cuanto al incremento del empleo, porque el Ecuador tiene los sueldos tan altos como Argentina o Chile y no tiene el nivel de competitividad. Estoy hablando a nivel de los salarios mínimos, no a nivel de salarios medios. Entonces, todo lo que signifique una industria o una actividad intensiva en mano de obra para hacer bienes de exportación o por el mercado interno tiene ese problema, que si se tiene mucha mano de obra, sencillamente los productos salen muy caros. Entonces, la tendencia es que las empresas inviertan en maquinaria intensiva en capital, o sea, de que se hace una inversión muy grande, pero se utilizan menos empleados. Pero eso implica menos empleados. Sí, es que en ese sentido, si optamos bajo el gobierno de Rafael Correa de aumentar los sueldos en 10% en dólares todos los años, por un buen número de años, y optamos por tener precios altos, la contrapartida es que entonces hay menos empleo. Bueno, si se ajustan los privados, que se ajuste con lo público. Eso es lo que pide la gente. Walter Spurrier, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias. Denise. Alfredo, estamos despidiendo Contacto Directo, deseándoles que tengan un excelente inicio de semana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.